Vamos a comenzar, jóvenes. Eh, el día de hoy nos toca ver gráficas en Excel, que la verdad no es muy complicado el hacer gráficas, como les siempre he estado mencionando, pues los que trabajan con Excel o han trabajado con Excel, pues igualmente a lo mejor lo pueden ver que de una forma fácil, y los que todavía no han trabajado con Excel se van a dar cuenta que realmente no es tan complicado el trabajar con gráficas en Excel. Cuando nosotros tenemos una hoja de cálculo, pues es muy importante ver qué es lo que queremos realmente graficar, ver realmente lo que queremos graficar, pues precisamente para llevar a cabo el procedimiento a través del cual podemos crear una gráfica. Voy a capturar unos pequeños datos que es precisamente lo que vamos a graficar. Para no tardarme, yo voy a hacer aquí algo para no tardarme. Mm,
Primera pregunta para ustedes. ¿Cómo obtengo el total de esas cuatro celdas anteriores de la semana uno, 2, 3 y 4? ¿Cómo le puedo hacer para obtener el total? ¿Qué hago? En autosuma. En autosuma de su compañero, ok. Efectivamente me posiciono donde quiero el resultado, que es en la celda F6, y acá arriba en el botón autosuma, ¿no? Le doy clic al botón, me aparecen las funciones básicas o las más comunes: suma, promedio, contar, max, etcétera. Selecciono la función suma y me dice que voy a sumar desde B6 hasta E8. Solamente verificamos si es el rango correcto que quiero sumar, y efectivamente de la semana uno a la semana 4, que es de B6 a E6, lo verifico, está correcto, nada más le doy enter y ahí está. Entonces ya aquí me arrojó el total de las primeras cuatro columnas de el vendedor uno. Pues como es la misma fórmula para todos, selecciono y copio para abajo como se los había mencionado en un principio, de que al momento de seleccionar y colocar el puntero del mouse en la esquina inferior derecha, pues se arrastra el contenido, ya sea un valor constante o una fórmula como en este caso, que fue la suma de cada una de las celdas de las semanas uno a la 4. Ahora, otra pregunta para ustedes antes de ver lo que son las gráficas. Aquí dice que el objetivo de venta para estas personas es de 1 millón de pesos. Entonces, aquí está la venta que ellos hicieron, pues está aquí en, en la celda F8. Ahí está lo que vendió cada uno. El objetivo era 1 millón. Si vemos los números y los revisamos, bueno, decimos, tal persona sí lo logró, tal persona no lo logró, tal vendedor sí lo logró, no lo logró. Ok, ya sabemos quién logró el objetivo, quién no, pero los que no lograron el objetivo o los que lograron, pudiéramos saber en qué porcentaje no alcanzaron su objetivo de venta. ¿Cómo le pudiéramos hacer? Por ejemplo, si su objetivo era 1 millón de pesos, este sí vendió 1.600.000 y más, pues lógicamente que alcanzó y superó la meta. Pero vemos uno que es 736, uno de 696, 649, etcétera. ¿Cómo podemos saber qué porcentaje alcanzaron del objetivo de venta? ¿Qué tendrían que hacer, jóvenes? Si no lo hiciéramos en Excel, si lo hiciéramos en forma manual, con la calculadora y todo, ¿cómo lo haría? Para que me lo digan con palabras y luego ya, pues lo aplicamos en una fórmula aquí en Excel. A lo mejor es complicado decir, aquí en Excel es esta celda por esta celda o ahí estaba entre esta, pero si lo hiciéramos en forma manual, ¿cómo lo harían? Perdón. Bueno, de forma manual sería con una condición. Ok, con una condición. Mm, los demás, ¿qué dicen? Quiero saber en qué porcentaje alcanzaron o no alcanzaron su objetivo, ¿verdad? Por ejemplo, si su objetivo de venta era 1 millón y esta persona vendió 730.000 y algo, ¿qué porcentaje alcanzó? O sea, no llegó al 100% del objetivo porque no vendió el millón, pero esos 736, ¿qué porcentaje representa en el 1 millón de pesos que tenía como objetivo? ¿Con una división, Inge, o no? Una división. ¿Y qué dividiríamos, Jonathan? Pues el millón entre el total de ventas. El No, millón. Bueno, voy a empezar desde el primero. Siempre se comienza del primer registro para poder copiar las fórmulas. Entonces, dice que es el millón que está en la celda C3 entre lo que se vendió, el lo real, nada más, ¿verdad? no. Eh, a ver. Si yo le doy enter, pues ahí me dice precisamente, dice un 61,56. O sea, Pues aquí, dime.
Sí, pues luego se multiplica. por 100. por 100 porque es un porcentaje. De Ujú. Ah, hecho, aquí, ajá, de hecho, aquí, ese 61% es lo que superó. ¿Sí? Superó, mm, ay, perdón, yo me le di enter antes. Por 100. Ah, ahí me marca un error porque me equivoqué. Ya, mira, no. Sí, en la celda Sí, Inge puso en las, F89. pues fue F89 que no es F8. Déjenme le quito el 9. La F8, ahí está. Es 61,56%, pero superado, ¿sí? ajá. Superado al millón. O sea, ese 624,000 representa un 61,56% más del objetivo. Si yo copio la fórmula hacia abajo, me aparecen ceros, ceros, ceros y acá numeritos, pero ahora la pregunta es ¿por qué? A ver, eso a mí ya se los he explicado. Fíjense bien lo que me dijo Jonathan. Vamos a dividir el millón que está en la celda C3 entre lo que vendió realmente la persona y multiplicarlo por 100 porque es un porcentaje. Pero ¿qué pasa en la referencia de celdas cuando yo quiero copiar una fórmula? Y en este caso, la celda o la referencia C3 no quiero que se mueva, quiero que permanezca fija. En cambio, aquí en la segunda dice que voy a dividir C4, en C4 no hay nada. En la siguiente dice que voy a dividir C6 entre F10 y en C6 no hay, C5 no hay nada, está en C3. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién se acuerda? Ya se los he explicado. Para que al momento de copiar la fórmula, la celda C3, que es donde está el millón, permanezca fija y no se mueva, no se incremente. Es en F4 para Es con fijar. F4, ajá, o bien lo escribo, ajá, es con F4 o bien le escribo el signo de pesos para establecerlo como una celda o una referencia absoluta. Al agregarle esos signos de pesos, que es lo que le asigna cuando presionamos F4, como dice su compañera, pero lo puedo hacer en forma manual. Repito, al asignarle esos signos de pesos a la referencia C3, la estoy estableciendo como una referencia absoluta, donde al momento de copiar la fórmula, C3 no se va a mover, va a permanecer fija. Lo que va a ir incrementando es F8, C3 entre F8, C3 entre F9, C3 entre F10 y así sucesivamente. Entonces ahora sí, vuelvo a copiar la fórmula y ahí está. Voy a reducir los decimales con los botones que vienen acá arriba, disminuir decimales. Ahí está. Ujú. Entonces, ahora, aquí lo que les mencionaba, ¿está correcto? ¿O lo que realmente queremos hacer está correcto? No, No. ¿Por qué? porque las cantidades que tienen menor al millón están con cantidades muy altas de porcentaje. Ajá, ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Lo que dijo Jonathan está bien, es una división, nada más que está al revés. Es dividir lo real entre el objetivo. ¿Sí? Lo real entre el objetivo. Primero, Ajá, exactamente. Lo estoy moviendo acá con las teclas cortando y pegando, ¿eh? Ahí está. Entonces, F8, que es lo real entre el objetivo que es el millón. Ahora sí, vuelvo a copiar la fórmula y lo que les decía. Hace un rato les decía
ese 60 y tantos por ciento pues me representaba lo que se había pasado. Y efectivamente, ahora sí, si esta persona vendió 1.624.000, etcétera, y el objetivo era 1.000.000, su porcentaje de venta fue el 162%, porque superó la meta. ¿No? O sea, hizo 62% más del objetivo. El millón era el objetivo, él vendió 1.624.000. Este igual superó por el 29%, este no, este no lo alcanzó, este nada más alcanzó un 73.65% del objetivo. Este igual superó en un 6% a la venta, este nada más alcanzó un 69, el otro un 64, un 41, etcétera, ¿sí? Entonces, igual aquí aprovecho, quiero marcar los que no superaron con un formato condicional, ¿sí? Con un formato condicional. Ese formato condicional que los que no alcanzaron el objetivo de venta del millón, que me aparezca en otro color. Ah, bueno, pues yo selecciono el rango de celdas. Aquí estando en el menú inicio, viene este botón que viene resaltar celdas, regla de superiores, etcétera. Yo quiero resaltar reglas de celda. Dice que me va dice es mayor que, menor que, vienen siendo todos los operadores de comparación, mayor, igual, menor, igual, etcétera. Yo quiero que me resalte, pues, aquellos que tienen el menos del 100%. Entonces, de 100, menos de 100, aceptar. Y ahí está. Los que no alcanzaron el objetivo, pues son los que nada más alcanzaron un 73.65%. Este que alcanzó el 69, el 64. En cambio, estos que superaron incluso, pues no aparecen marcados porque superaron el objetivo de venta. Si yo aquí cambio el objetivo, pues automáticamente va a cambiar todo acá, suponiendo que el objetivo no fue 1.000.000, sino nada más 500.000. Ahí está. Aún así, ven usted, al momento de cambiarlo a 500.000, son menos los que no alcanzaron el objetivo. Observen ustedes cómo todas las celdas están condicionadas. Al momento de yo cambiar el valor aquí, automáticamente cambió el formato. Antes eran otras celdas. No sé si observaron, por ejemplo, ahorita los que no alcanzaron el porcentaje porque vendieron menos de 500, esos 413, 473, 278, pues no alcanzaron. Son las tres que están marcadas y que no alcanzaron. Si yo lo vuelvo a cambiar a 1.000.000, vean ustedes que es más gente la que no alcanza el objetivo. Son otras celdas las que se pintan de rosa. ¿Por qué? Porque el formato está establecido en todo ese rango de celdas. Entonces, ahí está, es un formato condicional. Es decir, le aplico un formato que incluso yo aquí lo dejé como está establecido, menor que, aquí dice, relleno rojo claro con texto rojo oscuro, pero ustedes aquí pueden ponerlo en diferentes colores, relleno amarillo con texto amarillo oscuro, relleno verde o bien personalizar el formato que quieren para las celdas que no cumplen la condición que ustedes están estableciendo. Aquí vienen los diferentes colores, vienen los diferentes estilos de caracteres, en negrita, cursiva, etcétera, etcétera. Pero repito, pues también aquí hay ya formatos establecidos, relleno amarillo con amarillo oscuro. Aquí no establecí la condición, por eso me marca el error, pero pues va a ser la misma y aparte no seleccioné el rango. ¿Sí? O sea, aquí el formato condicional, que menor que, pues yo le pude haber puesto que 1.000.000. Yo había dejado el normal, el que aparece por default. Observen ustedes cómo se alcanza a visualizar. Amarillo pues casi no se nota. Verde con texto verde pues tampoco. Relleno rojo claro. Y ahí depende de ustedes cómo lo quieran establecer, ¿verdad? Ahí está. Entonces, le voy a quitar y lo voy a dejar como estaba en un principio. Bueno, pero era como 1.000.000. Bueno, pero acuérdense, el objetivo de esta tabla de datos es graficar. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos los datos que vamos a graficar, ahora sí, les decía que no es tan complicado porque lo único que tengo que hacer es seleccionar los datos que voy a graficar y indicarle a Excel que quiero crear una gráfica. Por ejemplo,
vamos a suponer que yo quiero crear una gráfica por semana. Quiero graficar a los vendedores y cuánto vendieron la primera semana. Entonces selecciono desde la celda A7 hasta la celda B17. Una vez que ya lo tengo seleccionado, arriba en el menú insertar damos clic para que me aparezcan todas las opciones de gráficos con los que podemos trabajar. Observen ustedes ahí que me aparece gráfico de columnas, gráfico de líneas y diferentes estilos de gráficos. Observen ustedes que al momento que selecciono de columna, me aparecen aquí en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. Igual en la gráfica acá de líneas también aparecen diferentes tipos: circular, de barra, de área, dispersión, otros. Ya depende de ustedes qué tipo de gráfico quieren realizar. Yo me voy a ir por el más común, columnas, que puede ser en 3D, columna 3D o cilíndrico, cónico, ya depende de ustedes. Lo más normal es, lo voy a seleccionar en columnas, pero lo voy a poner en 3D. Observen ustedes que automáticamente me apareció aquí la gráfica, que se comporta como cualquier objeto. Es decir, yo lo puedo seleccionar como una imagen, como un objeto, y lo puedo arrastrar hacia donde yo lo vaya a necesitar. Aquí, por ejemplo, me está tapando los datos. Bueno, pues la quiero poner aquí abajo. Y ahí abajo, a lo mejor, es muy importante que conozcamos los elementos de una gráfica. Observen aquí que, por ejemplo, pues cada columna en su título, en la parte, en el eje X, me representa a quién le pertenece. Al vendedor 1 que pues vendió los 350,000. Vendedor 2 que vendió 250 y tantos mil, ¿verdad? Porque si ustedes observan, el eje Y, los intervalos de las ventas están de 50 en 50,000, 50,000, 100,000, 150, 200,000, etcétera. Por el tamaño de la gráfica. Entre más alta esté la gráfica, los intervalos se pueden modificar, ¿sí? Entonces, aquí, este, lo que quiero que observen es lo siguiente, que todas las columnas aparecen de un solo color. Lo más recomendable, pues, es de que aparezcan en diferentes colores. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí ya en cada, vamos a decir, en cada columna, a quién le pertenece cada una de ellas, pues no es necesario que esté este cuadrito que está del lado derecho, que es una leyenda. Se le llama leyenda a esta parte, que sí, aquí nos debería de representar a qué columna o a quién le pertenece cada columna. Aquí vendría vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, pero pues ya están acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo selecciono y lo suprimo para que la gráfica pues también se haga un poquito más grande. Igual aquí, el título de semana 1, si yo la tengo aparte, la hoja, pues yo le puedo poner que son las ventas de la semana 1. El texto ya depende de ustedes cómo lo quieran escribir, simplemente dándole clic al elemento de la gráfica que desean modificar. Por ejemplo, ahí yo quiero modificar ventas semana 1, le quiero agregar otras palabras, ventas de semana 1. Pues nada más le doy clic, lo modifico y está. Si yo quisiera cambiar los colores de las columnas de cada una de ellas, observen que al darle clic, no sé si se alcanza a visualizar, pero en cada columna arriba aparecen unos puntitos blancos. Eso indica que están seleccionadas todas las columnas. Es decir, si yo vengo acá arriba a este botón de color de relleno y selecciono otro color, pues se van a cambiar, pero todas las columnas. Y no, yo quiero seleccionar, digo, quiero cambiar el color a una por una. La primera la voy a dejar con el color normal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Así como, al darle clic a una, repito, se seleccionan todas. Si alcanzan a ver, todas tienen unos puntitos blancos en la parte superior e inferior de cada columna. Pero si yo quiero seleccionar solamente una columna para irle cambiando de diferente color a cada una de ellas, vuelvo a dar clic a la columna a la que le quiero cambiar el color y ya nada más seleccioné, por ejemplo, aquí la segunda. Es la única que tiene puntos. Ahora sí, si yo vengo acá arriba al botón de color de relleno y selecciono un color diferente, pues nada más se le va a cambiar a esa columna. Le doy clic a la tercera columna porque quiero aplicar otro color, pues ya nada más voy a estar seleccionando, dándole clic a cada una de las columnas para ponerle un color diferente. Ya depende, igual los colores también los podemos personalizar. Aquí más colores, pues me muestra más colores precisamente, como su nombre lo dice. Ya depende de ustedes cómo lo quieran aplicar.
o directamente de los colores que me aparecen aquí. Lo puedo repetir, ya depende de cada uno de nosotros cómo queremos o qué color queremos aplicar. Y así nos vamos de una por una para ponerle diferente color. Si no, pues la dejamos como estaba al principio, un solo color para todas las columnas, que todo va a depender, jóvenes, para qué voy a utilizar la gráfica. Pero por lo general una gráfica siempre la utilizamos para mostrar resultados de algo, y en una reunión con demás compañeros, y sabemos nosotros que entre más colores tenga, es más llamativo y vamos a aburrir menos a la gente. Entonces, por eso es recomendable que nosotros también modifiquemos los colores. Ahí está. Entonces, repito, el tamaño de la gráfica ya va a depender de ustedes. Observen cómo al momento de ir haciendo más ancha la gráfica, los textos de abajo de las columnas, que era vendedor 1 y que parecían en diagonal cada uno, pues al hacerlo más ancho, ya los textos van cabiendo mejor y ya, por ejemplo, ahí ya se alcanza a ver vendedor 1 debajo de cada columna, que era lo que les decía, depende mucho del tamaño de la gráfica para que los textos se vean acomodados de cierta manera. Ahí, por ejemplo, ya lo amplié más, incluso ya vendedor 10 también se alcanza a ver en una sola línea. Y así, entonces, tengo yo esta gráfica. Repito, va a depender para qué lo quiero. Si yo no lo quiero para mostrarlo a nadie más que para tenerlo aquí en mi hoja de datos, bueno, pues hago la gráfica pequeña y la tengo por aquí por un lado como al principio. Nada más observen cómo ahorita que les muestre los nombres de los vendedores, pues otra vez ya van a estar en forma inclinada. ¿Por qué? Porque por el tamaño de la gráfica. Igual, estos letreros de cada eje, donde me está representando los valores, pueden darles el formato que ustedes quieran. Por ejemplo, yo le aplico negrita, le puedo aplicar algún color al texto, cualquiera, nada más para que observen ustedes que se puede cambiar igual aquí a los nombres de cada uno de los vendedores. Basta con seleccionar el objeto al que yo quiero modificar y le doy el formato que sea necesario como si fuera un texto cualquiera. Igual, si yo, jóvenes, llego a modificar el dato que está involucrado en la gráfica, si yo llego a modificar el dato, pues se va a modificar la gráfica. Por ejemplo, observen aquí, sobre todo con el primero, el vendedor 1 dice que tiene 350,000, resulta que yo me equivoqué y no son 350,000, son 300,000 cerrados. Le doy enter. Observen ustedes que acá la gráfica hace rato llegaba hasta 350,000 porque el valor ese era el más alto de esa columna. Aquí ya se modificó. No, resulta que no son 100, 300, son 200,000. Para que vean, o sea, vean ustedes que ahora la gráfica, digo, la columna más alta es la segunda columna de la amarilla y el primero bajó. Lógicamente, al estar yo modificando los valores acá, cambia el total y ahora el primero tampoco ya no alcanzó el objetivo de venta. Hace rato se había pasado por un 60 y tantos %. Yo le modifico la venta, me cambia el total y acá también, ya no alcanzó el objetivo, nada más alcanzó un 92%, un 92,82. Ahora, aquí seleccionar los datos para graficar la primera semana, pues bien padre, bien fácil, porque los datos están continuos o contiguos, como le quieran llamar. Pero ¿qué pasa si yo ahora quiero graficar la semana 2 con los mismos vendedores? ¿Cómo le hago para seleccionar los vendedores y la semana 2 sin seleccionar la semana 1? Tengo que seleccionar estas celdas y las celdas de la columna C, pero por la semana 1 no. Para seleccionar dos rangos que no son continuos, selecciono primero uno, selecciono los vendedores. En nuestro teclado vamos a presionar la tecla control y sin soltar la tecla control voy a ir al otro rango y empezar a presionar con el mouse las celdas que yo quiero seleccionar. Observen ustedes que seleccioné normal primero, vuelvo a repetir, los vendedores. Ya ahí está, puedo mover el mouse para donde quiera, pero al momento de seleccionar la semana 2, voy a presionar la tecla control, dejarla presionada, no la suelto,
y con el mouse empiezo a seleccionar acá el otro rango de celdas. Ya los tengo seleccionados, hago exactamente lo mismo. Me voy al menú insertar, selecciono el tipo de gráfico, me voy por una gráfica de columnas, igual en tercera dimensión. Aquí está mi gráfica de la semana 2, nada más para que vean que se pueden hacer diferentes tipos de gráficos. Aquí están. Ahora, aquí, ojo, observen ustedes que a diferencia de la gráfica de columnas, en esta gráfica, pues me aparecen los diferentes sectores y me dice a quién le pertenece cada color, como les mencionaba acá. Aquí sí, vendedor uno es un color azul, el vendedor 2 un color vino, el vendedor 3 un color verde y así sucesivamente. Pero realmente, si yo no tengo los datos por un lado y la gráfica está así, pues no veo cuánto me representa. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Cambiar el formato del gráfico para, pues, si yo no tengo los datos visibles, la misma gráfica que me diga cuánto representa cada sector. Aquí arriba en la barra en la barra de herramientas, vienen los diferentes diseños para ese tipo de gráfico. Yo puedo seleccionar el primero y me muestra en porcentajes que el vendedor uno hay un 12% de sus ventas, el vendedor 2 un 17%. Ah, bueno, no quiero esa, la dejo seleccionada, me voy otra vez aquí y por ejemplo la segunda me movió nada más la leyenda de los vendedores y acá nada más los porcentajes. O bien la leyenda puede ser abajo, o bien que nos muestren este, en cada sector, ahora sí, lo que representa cada uno de los pedacitos. Ahora sí, el vendedor uno 220,000, el vendedor 2 388,000, el 3 174,000, etcétera, etcétera. Si yo no tengo juntos los datos con la gráfica, es más recomendable que la gráfica se vea de esa manera. Va a depender el tipo de gráfico que ustedes seleccionen, jóvenes, o para qué lo quieren, para que pongan o establezcan el diseño que más les convenga. En este caso, yo voy a quedar por por esa gráfica. Igual, va a pasar lo mismo. Entre más amplíe mi gráfica, los textos se van a ir acomodando adentro de la gráfica. Si observen cada vez que la hago más grande, se van metiendo más textos en cada sector. Entonces, ¿lo vemos complicado? No, ¿verdad? ¿O sí? Yo digo que no, pero no sé ustedes. Ya no me queda uno afuera. Este pedacito dice que el vendedor 9 que vendió 66,000, pero ya todos los demás están casi dentro. Igual, al igual que la gráfica de columnas, yo puedo mover los textos aquí también o los puedo darle formato. Así como lo tengo seleccionado, me puedo ir al menú inicio, le puedo cambiar el tamaño. ¿Ven ustedes ahí cómo voy cambiando el tamaño del texto o incluso el tipo de fuente, el color? Eso no se lo voy a cambiar, así lo voy a dejar para que se alcance a notar. Entonces ahí está. Y por último, la forma más rápida de crear una gráfica. Esta gráfica yo la puedo poner en otra hoja, jóvenes. La corto, me voy a la hoja 2, por ejemplo, lo que les decía, y la pego. Aquí está mi gráfica sola. No tengo los datos, nada más tengo la gráfica. La corté, la quité de acá y me la llevé a la hoja 2. Pero ¿qué pasa si tenemos mucha prisa y queremos crear una gráfica rápido? Nada más que son dos ventajas. La creo rápido y si lo puedo ver como desventaja es de que siempre me la va a crear como una perdón, una gráfica de columnas en dos dimensiones y en una hoja aparte. Igual, selecciono lo que quiero graficar, que en este caso son mis vendedores, voy a presionar control y voy a graficar los totales, los totales. Y en su teclado presionarían ustedes la tecla F11 para que más que yo, aquí, no. Con la tecla F11, en algunas computadoras para que funcionen sus teclas de funciones que están arriba, F1, F2, trae una tecla aparte que dice función, como la mía. Y en algunas computadoras funciona sola la tecla F11, F1, F2, F3. Observen que aquí ya me aparece la gráfica
observen ustedes que se agregó una hoja que dice gráfico uno. La hoja uno está con los datos y automáticamente al libro se agregó esta hoja. Y como les menciono, me muestra una gráfica en 2 dimensiones y en una hoja aparte. Le volví a borrar el pedacito que tenía acá, que era la leyenda, porque pues abajo me aparece el nombre de cada vendedor, acá las cantidades, ya aquí le pueden dar todo el formato que ustedes quieran en caso de que tengan tiempo. Si no, pues sí la pueden dejar y ya. Al igual, aquí esta gráfica está vinculado con los datos de la hoja uno. Si yo modifico, por ejemplo, aquí vamos a poner atención en la columna 2 que me representa 1.200.000, un poquito más de 1.200.000. Si yo vengo a la hoja uno y ahora al vendedor 2 le modifico aquí a mucho más, mucho menos, a 50.000, bajó hasta 232.000 su total. Entonces, si yo me voy a la hoja uno, observen que la columna 2 que era casi de las más altas, ahora está acá abajo. Las gráficas siempre van a estar vinculadas con los datos. Cualquier cambio que hagamos en los datos, automáticamente se va a modificar la gráfica. No hay necesidad de volver a crear una gráfica. Y se modificaron todas las gráficas donde estén involucrados esos datos, que en este caso nada más era en esa, en el total. En estas no, porque aquí graficamos la semana uno y en la otra gráfica circular que movía la hoja 2, pues está graficando la semana 2. Y aquí el total. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Nos queda un minuto. La actividad que les voy a dejar hoy, pues va a ser una gráfica. A lo mejor con pequeñas fórmulas como aquí, pero el objetivo va a ser la gráfica. Ahorita como quiera yo les voy a mandar esta hoja que yo utilicé para la clase. Igual, o sea, trataré de subir el video al YouTube, mandarle la liga y la actividad. Si no hay dudas, voy a quitar la hoja para alcanzar a tomar la asistencia. Espero que todos los equipos tengan nombre. Ahora sí no me fijé, porque luego le dejan con el iPhone o cuando no sé qué. Espero que todos, si todos tienen nombre, ¿verdad? Sus equipos.